Pues primero, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Que vamos a tener o lo que vamos a ver en el quirófano va a ser un poquito diferente a terapia intensiva, que es donde viene mucho de lo que pudiéramos llegar a leer o de revisar de ventilación mecánica, al final de cuentas. Y van a ser escenarios diferentes, la verdad. Lo más evidente va a ser que, bueno, en quirófano vamos a estar ventilando pacientes sanos. Y en terapia intensiva podemos estar vigilando o vamos a estar ventilando pacientes enfermos con alguna patología, ¿sí? Eh, También pues hay que tener en mente que en quirófano usualmente o casi siempre también vamos a tener pacientes que van a estar completamente controlados. Si yo no voy a dejar en realidad que el paciente haga ningún tipo de esfuerzo y pues incluso lo voy a tener relajado con bloqueadores neuromusculares. Pues parte de lo que necesitamos a veces en la anestesia quirúrgica o en el paciente quirúrgico es que también tenga relajación neuromuscular, ¿verdad? Para que se pueda realizar la cirugía y se facilite también pues el realizar la cirugía. Cosa que no va a ser tampoco que no pasa en terapia intensiva. O sea, en terapia intensiva se buscar la interacción del paciente con el ventilador y que esa interacción sea así, pues, sana, por así decirlo, ¿verdad? O sea, que no haya sincronías, que el ventilador, que el paciente dispare el ventilador si es posible, ¿verdad? O que esté en espontáneo. Pues tampoco necesariamente va a ser algo que vamos a ver en quirófano. Quirófano, pues obviamente también muy evidentemente vamos a tener pacientes que van a estar ventilados pues poco tiempo, sí, algunas horas, ¿verdad? Digo, a veces sí tenemos cirugías largas, pero pues nunca va a estar más de un día, ¿verdad? Probablemente el paciente ventilado en quirófano, cosa que sí vamos a tener en terapia intensiva. Podemos tener los días o incluso semanas en ventilación mecánica y pues evidentemente esto también me va a cambiar el manejo pues ventilatorio del paciente o va a tener algunas consideraciones. Evidentemente también pues vamos a tener usualmente pacientes selectivos, o sea, vamos a intubar y extubar electivamente a los pacientes, ¿verdad? O sea, vamos a decidir cuándo intubamos al paciente y hacerlo todo en un ambiente controlado, cosa que no necesariamente tampoco va a pasar en terapia intensiva y que, bueno, regresa al primer punto, que es que van a ser pacientes usualmente enfermos, ¿verdad? Que van a requerir la ventilación mecánica por alguna patología. Y entonces, pues a veces eso no digo, pues pudiera llegar a ser obvio, pero en realidad pues nunca nadie te lo dice. Pero pues esto obviamente va a hacer que cambie el manejo, quieras que no, de la ventilación mecánica en quirófano, ¿verdad? Versus en terapia intensiva. Y como les digo, desafortunadamente mucha de la información o de la bibliografía, de los cursos, de todo, va a estar más enfocado hacia terapia intensiva. Desafortunadamente, pues la ventilación mecánica perioperatoria, ¿verdad? O sea, lo que vamos a hacer en quirófano o alrededor del quirófano, pues va a haber menor cantidad de estudios, ¿sí? Comparado con los estudios de ventilación mecánica que hay para pacientes enfermos, ¿verdad? En terapia intensiva, pues evidentemente va a haber menos estudios, desafortunadamente. Que uno pensaría que a lo mejor no, porque pues obviamente son pacientes sanos y a lo mejor es más fácil hacerlos, pero pues no, o sea, desafortunadamente no es el caso. Hay menor cantidad de estudios, a veces vienen, o si hay algún concepto, por ejemplo, de terapia intensiva, son estudios que vienen después del concepto de terapia intensiva del paciente enfermo. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver, pero los pacientes, o perdón, el volumen corriente, ¿verdad? La idea de que el volumen corriente debe ser bajo. Pues primero fue en pacientes enfermos de terapia intensiva y luego después, unos años después, pues ya se confirmó en pacientes sanos de anestesiología. Obviamente también va a haber menor calidad de estudios, desafortunadamente. En terapia intensiva, pues también vamos a tener, pues ensayos clínicos, ¿verdad? O sea, vamos a tener, por ejemplo, de nuevo, yendo un poquito al volumen corriente, el volumen corriente bajo, pues es un estudio grande en terapia intensiva. Este, eh, eh, no sé, un ensayo clínico, ¿verdad? Un doble ciego, pero pues, o sea, cegado, aleatorizado, multicéntrico, ¿verdad? Grande. Y pues, no siempre va a ser así en la ventilación mecánica perioperatoria de los pacientes pues sanos. Y pues a lo mejor va a ser datos o estudios observacionales, o estudios más chiquitos,
o estudios que no juntaron tantos pacientes. Ah, también van a estar viendo usualmente diferentes enlaces clínicos, incluso dentro de los mismos estudios de los que hay de ventilación mecánica, van a revisar diferentes desenlaces clínicos. De nuevo, los estudios de terapia intensiva, ¿verdad? Van a ser estudios que van a ver la mortalidad, los días de ventilación mecánica, las complicaciones, ¿verdad? Eh, Personalmente, pues o muy importantemente, pues la mortalidad. Entonces, igual, no, el estudio que revisó o que vio volúmenes corrientes bajos de terapia intensiva, pues demostró una disminución en la mortalidad en los pacientes que estaban ventilados con volúmenes corriente bajo. Eh, Cosa que, pues los estudios de anestesia luego no revisan. Revisan otros enlaces clínicos que a lo mejor pues quién sabe qué tan importantes sean o que darles el peso. O sea, a lo mejor no revisaron o el estudio te dice la ventilación por controlado por presión es mejor porque oxigenó mejor el paciente intraoperatorio. Sí, pero pues eso, o sea, clínicamente o ya aplicado en realidad, pues eso en realidad no me dice mucho. ¿Por qué? Porque pues en realidad lo que tú quieres es que se muera menos el paciente, que el paciente tenga menos complicaciones, que no se reintube que no se reintube después de que lo extubaste. Y entonces a veces los estudios de ventilación mecánica preoperatoria no revisan esos desenlaces clínicos mucho más, probablemente con más peso, no que no sean importantes lo que revisan, pero pues con mucho más peso. Entonces, pues eso también es un problema porque pues al final de cuentas dices, bueno, ¿y qué tanto lo puedo aplicar yo? Otra cosa también que desafortunadamente pasa es que hay mucha heterogeneidad en la definición de las complicaciones pulmonares postoperatorias. ¿Qué quiere decir? Que los estudios, incluso cuando ven complicaciones pulmonares postoperatorias, ¿verdad? De ventilación mecánica perioperatoria, pues ni siquiera se ponen de acuerdo que es una complicación pulmonar postoperatoria. Entonces, un estudio dice, pues las complicaciones postoperatorias es que el paciente salió a terapia intensiva intubado o que el paciente se reintubó. Y bueno, pues eso a lo mejor sí es clínicamente por relevante o si me dice algo, ¿verdad? Pero luego hay otros que dicen, no, pues es que el paciente saturó 2 minutos en recuperación y por eso tal cosa es mejor. Sí, pero estás hablando de que saturó 2 minutos, ¿no? O sea, un desenlace así random que pues es como que, o sea, de nuevo, no sé qué tanto en realidad me está ayudando esa información. Sí, o dice, no, pues es que les tomaron radiografías pues no sé, tenían atelectasias, ¿no? Y, oye, pero ¿le saturó el paciente? No, se reintubó, no. Entonces, pues, ¿qué me sirve saber que el paciente a lo mejor hizo atelectasia si no pasó nada a final de cuentas con el paciente, con el desenlace en realidad importante del paciente, ¿no? Entonces, ese también eso es importante. Y pues no se diga incluso de las mismas complicaciones como reintubación, pues de repente ni siquiera se ponen de acuerdo tampoco en cuántas horas, ¿no? Entonces, pues es que se reintubó en una semana. O sea, a lo mejor eso ya no tuvo que ver con anestesia, ¿no? O con la ventilación perioperatoria. Entonces, pues eso también lo hace difícil. Y por lo mismo es que va a haber muchas conclusiones de la ventilación mecánica perioperatoria que van a estar derivadas o de los estudios experimentales o de los pacientes con patología, o sea, de los estudios con pacientes con SIRA, con EPOC, con asma, ¿verdad? Pacientes graves de urgencia, ¿verdad? Pero pues también, ¿quién sabe qué tanto aplique eso en un paciente de nuevo normal que vas a ventilar 2 horas para una cole o para un apéndice o para lo que quieras, ¿no? Entonces, en realidad tener esto en mente y saber qué es lo que sirve y qué no, pues en realidad eso es no que sea difícil, pero pues es lo que requiere un poquito más de experiencia en realidad, pues saber, bueno, pues es que sabes que mejor no le pongo atención a este estudio o sí o no, ¿verdad? O saber cómo buscar incluso las cosas. ¿Sí? No es que necesariamente sea un tema difícil, sino que requiere pues un poquito ahí de feeling para saber qué me va a servir y qué no. ¿Ok? Entonces, por eso es que prefiero yo dar esta clase a final de cuentas. ¿Ok? Este, y entonces, lo que vamos a revisar, ¿verdad? Perdón, bueno, van a ser varias cosas, o quiero que revisemos, van a ser varias cosas, y la verdad es que nunca alcanzo a darlo en una clase, entonces no se apuren, vamos a irlo viendo. Eh, Vamos a ver algo.
que son una, la configuración del ventilador, o sea, en realidad yo qué le puedo mover para, o sea, que para, pues sí, para en el ventilador, ¿qué le voy a mover yo? ¿Verdad? O sea, pues con la configuración, principalmente volumen corriente, si es presión no es volumen, ¿verdad? Controlado por presión, controlado por volumen, el PIP, o sea, cómo poner el nivel de PIP, ¿verdad? La FiO2 y la frecuencia respiratoria o el volumen minuto, ¿no? Que es lo que yo en realidad, pues, obviamente le puedo manipular al ventilador. Y por otro lado, también vamos a ver las metas, o sea, qué es lo que voy a buscar yo con la ventilación mecánica, ¿verdad? O sea, principalmente en relación a oxigenación y a el CO2, obviamente, que pues, siempre va a ser lo más importante. Pero también hay que tomar en cuenta que las metas van a ser, uno, las presiones y cuatro, probablemente vamos a llegar eventualmente a que el poder mecánico también sea una meta. Por eso que también pongo un poquito de atención en esa clase, ¿verdad? Y expandemos un poquito en ese aspecto. Eh, ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar un poquito de las maniobras de reclutamiento, ¿verdad? También, que también muchas veces queda mucha duda qué hacer, qué no hacer con eso, que pues al final de cuentas va a ser algo que yo le voy a poder hacer al paciente para justamente llegar a eso. Vamos a hablar un poquito también de cómo ventilar a los pacientes en algunas situaciones especiales, ¿verdad? Pero la verdad es que súper rápido, súper resumido. De nuevo, o sea, la verdad es que pues pocas veces vamos a, por ejemplo, ventilar a un paciente, por ejemplo, con fibrosis pulmonar o con SRA, ¿no? Pero, pues como quiera, hay que revisar así un poquito algunos conceptos clave de eso. Enfermedades restrictivas, las enfermedades cardíacas, enfermedades neuromusculares y paro cardiorrespiratorio, que también obviamente se pudiera llegar a presentar. Al final de cuentas, pues, tomando en cuenta lo que ya les dije, pues la verdad es que yo prefiero que ustedes sepan ventilar bien al 99% de sus pacientes que no tienen ninguna patología, ¿verdad? Contra el 1% que a lo mejor alguna vez van a meter con SRA. O sea, a final de cuentas, pues prefiero que, o al menos yo creo que es más importante, ¿verdad? Hacer las cosas bien con la mayoría de los pacientes que me sepan decir algo del súper específico del SRA. Entonces, no vamos a ver muy, ¿cómo se llama? Muy a fondo. Vamos a ver también un poquito de preoperatorio y postoperatorio, la prooxigenación. Ventilación mecánica no invasiva postoperatoria y alto flujo postoperatorio que también pudiera llegar a requerirse y algo así súper rápido y súper básico de traslados también para completar un poco la clase. Y entonces esto ya más o menos yo les había dicho cuáles son las metas de la ventilación mecánica así en general. Y pues la verdad es que lo más importante que ya había comentado es que no es un tratamiento. Si siempre va a ser una medida temporal para tratar de soportar al paciente mientras el paciente lo requiere, ¿verdad? O sea, no, yo no quiero que el paciente se quede con la ventilación mecánica, uno, y dos, pues no es el tratamiento. Por ejemplo, o sea, si el paciente tiene una neumonía, ¿verdad? Y requiere ventilación mecánica por la neumonía. La ventilación mecánica no es el tratamiento de la neumonía, el tratamiento de la neumonía es los antibióticos, ¿sí? Si el paciente tiene una exacerbación de poco de asma muy severa, pues el tratamiento son los broncodilatadores y los esteroides, no es la ventilación mecánica. Entonces siempre pues, nos tiene que quedar muy claro. Ahora en anestesia, pues obviamente va a ser algo electivo, por así decirlo, pues tampoco va a ser tratamiento, ¿no? Al final de cuentas, o sea, va a ser una medida temporal en lo que el paciente está operado, en lo que el paciente no tiene reflejos protectores de la vía aérea y en lo que el paciente no tiene ningún drive respiratorio porque le pusimos mucho fenta o no, obviamente por los anestésicos, ¿no? No. Entonces, son medidas temporales. Algo que debemos de tener en mente, que es un concepto que evidentemente también ha ido cambiando en los últimos años, es que no vamos a buscar en realidad parámetros normales, por así decirlo. O sea, no voy a buscar un parámetro completamente normal de oxigenación o de CO2 o de... Sí, porque pues evidentemente la ventilación mecánica con presión positiva pues no es algo fisiológico, ¿verdad? Entonces, también tratar de buscar lo normal pues va a estar muy difícil y es ahí donde justamente pues vamos a lesionar a un paciente, ¿verdad? Y pues en realidad es un poquito más hacia el concepto actual de qué es lo que es la ventilación mecánica, que simplemente es una medida temporal donde todo lo que vamos a hacer va a ser para limitar la lesión pulmonar. De nuevo, por eso es que
o me gusta ponerle un poquito más de atención o a los mecanismos, al final de cuentas, de daño pulmonar, ¿verdad? Por la ventilación mecánica. O sea, la idea que ya vimos de poder mecánico, estrés, estrés y todas estas cosas, porque pues tienen que ver, a final de cuentas, con cómo estamos dañando, cómo estamos haciéndole un mal al paciente, a final de cuentas, poniéndole la ventilación mecánica, independientemente si es un paciente normal, o sea, sano, por así decirlo, o un paciente eh, enfermo, ¿no? Y pues entonces dentro de las metas de oxigenación, por así decirlo, ¿verdad? O generales, pues ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar, obviamente, pues lo más sencillo va a ser siempre buscar la saturación, ¿verdad? Obviamente qué metas pues, seguramente más sabemos. Eh, Probablemente lo mejor va a ser buscar una saturación arriba de 92, ¿sí? Y en ciertos pacientes probablemente va a ser necesario, o de nuevo, no vamos a buscar necesariamente el 100% y probablemente con quedarnos en el rango entre 92 y 96 debe ser suficiente. Ahorita vemos por qué. Eh, si tomamos una gasometría, muchas veces pues el rango debería ser una PaO2, ¿verdad? Una presión arterial de oxígeno entre 80 y 85 milímetros de mercurio, con un rango entre 65 y 100. Estos dos parámetros, ¿por qué son importantes, verdad? Pues obviamente, tanto saturación como presión parcial de oxígeno, pues nos van a hablar un poco en la curva de la disociación de hemoglobina, pues dónde está la PaO2 y la saturación o viceversa, ¿no? Entonces, usualmente una PaO2 de 60, más o menos, ish, pues va a coincidir más o menos con una saturación de entre 90 y 92. ¿Sí? Si la curva de saturación de hemoglobina está normal, pues de eso nos hablaría. Eh, y el 80-85, pues justamente debería ser 95-96. Pero eventualmente, mientras va subiendo la saturación, pues lo que pasa es que ya sabemos que la curva se hace plana, ¿verdad? Y entonces la curva se hace plana y ya se vuelve muy difícil saber a partir de esos niveles, en realidad, en cuánto está la saturación o cuánto está más bien la PaO2 con base a la saturación. O sea, puedo tener una saturación de 100% con una PaO2 de, no sé, 90, ¿verdad? Pero pues también puedo tener una saturación de 100% con una PaO2 de 300, ¿no? Que pues a lo mejor ya tampoco, como ya vimos, pues también sabemos que el oxígeno es tóxico a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, pues también tener en mente eso. Otros parámetros que a lo mejor pudiéramos llegar a buscar, ¿verdad? A lo mejor un poquito más avanzados, pues ya sería si usamos PAFI o SAFI, o sea, a normalizar, ¿verdad? Normalizar justamente pues la saturación o la presión parcial de oxígeno, normalizarla a la FiO2 con la que le estamos dando. Estos parámetros como el Oxygen Reserve Index, que sabemos rápido que es, o el NIRS, que también pudiéramos pensar que funciona. Inmediatamente ya nos metemos en un problema porque, pues, sí, todos sabemos al pulso oxímetro, todos sabemos que, bueno, pues, sí, la saturación, mi rango de saturación es ese. Pero muy interesantemente, si ustedes revisan, eh, ¿cómo se llama? La evidencia en realidad, no hay evidencia que el pulsoxímetro intraoperatorio en realidad sirva de algo. Y pues esto es muy raro porque pues uno pensaría que sí. Si tú revisas, por ejemplo, pues esto es un metaanálisis de Cochrane, ¿verdad? Donde en realidad revisan si el pulsoxímetro o revisar la saturación de oxígeno dentro del quirófano disminuye la mortalidad. Extrañamente no lo hace. Lo único que en realidad te dice es que disminuye o se detectan más rápidos los episodios de saturación intraoperatoria, lo cual está pues, medio raro, pero pues la verdad es que sí, también ya lo revisé con consensus, no sé si lo sepan usar, ¿verdad? Pero pues resulta que no. Este, la pulsoximetría intraoperatoria no reduce las complicaciones ni mortalidad, ¿verdad? Pero pues mejora la detección de hipoxemia. Bueno, y entonces, ¿para qué lo usamos? Bueno, pues como quiera, evidentemente para detectar hipoxemia, pero siempre me gusta comentarles esto para que sepan también pues, qué hacemos. Nada más dicho eso, en cuanto a la oxigenación, ¿verdad? Y bueno, ahí les pongo algunas diapositivas, ahí les pongo que son pacientes de terapia o de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Pues hay una serie de estudios, hay tres estudios muy importantes, todos los tres están publicados en el New England, sí, los tres están publicados en el New England. No, uno es de Lancet. Este,
donde al menos en pacientes en terapia intensiva o en CIRA revisaban en realidad las metas de oxigenación, ¿verdad? De nuevo, pues estudios grandes, aleatorizados, lo que quieras, multicéntricos, ¿verdad? Y estos tres estudios, digo, pues hay que interpretarlos un poquito con cuidado, ¿verdad? Por lo mismo que son terapia intensiva. Dos, ven cosas diferentes, pero de ahí puede ser que encuentren o de ahí saque el 92 a 96%, de ahí sale usualmente. El primer estudio comparó la saturación 88 a 92, o sea, restrictivo versus liberal mayor de 96, y los pacientes aquí que tenían oxígeno liberal o la saturación arriba de 96 tenían menor mortalidad, ahí se ve más o menos, ay, ¿verdad? ¿Verdad? Los pacientes con oxígeno liberal tenían menos mortalidad, es como Kaplan-Meier, la sobrevivencia, evidentemente hay una diferencia muy importante y una sobrevida. Y luego otro estudio, ¿verdad? Igual de New England, el segundo, 91 versus 96, ¿verdad? Y no encontró diferencia, ¿sí? O sea, está igual la mortalidad. Y el tercero, 96, mayor de 96, menos de 96. Aquí casi no se nota, pero justamente los pacientes más de 96 sí había un poco de mortalidad en ahí, o sea, diferencia en la mortalidad. Por eso es que ¿cómo se llama? Eh, pues la recomendación usualmente va a ser de 92, ¿verdad? A 96. De aquí viene, o de estos tres estudios interpretados en conjunto, es que es la idea de, bueno, pues 80, o sea, abajo de 92 probablemente ya les va a empezar a ir mal a los pacientes y arriba de 96 probablemente también ya les va a ir mal a los pacientes. Entonces, por eso es que de ahí viene muchas veces este valor de 92 a 96. Ahora que está los resultados. Ya se me había olvidado. ¿Verdad? Mande. Ah, perdón, nada más así súper rápido. Entonces, sí, lo que comentó del pulsioxímetro en el intraoperatorio no reduce en sí el riesgo de complicaciones, o sea, en sí cómo lo monitorizaría, o sea, en sí sería mejor por gasometrías, o sea, lo que había comentado. No, o sea, probablemente no me di a entender. No es que no voy a medirlo, ¿verdad? O sea, no es que no vaya a usarlo. A final de cuentas, eh, probablemente a lo que voy es un poquito más hacia eh, ah, el pulsoxímetro, o sea, aunque no lo uses, uno es un método diagnóstico para empezar. O sea, entonces el solo usar el pulsoxímetro, ¿verdad? Pues no sirve de nada. Hay que interpretar los parámetros del pulsoxímetro primero. O sea, yo, por ejemplo, si quiero revisar, ¿cómo se llama? No sé, o sea, mortalidad en apéndice, por así decirlo, una apendicectomía. Si fuera cirujano y querría revisar la mortalidad en apendicectomía. Y yo digo, pues es que los pacientes, o sea, eh, no sé, es un estudio diagnóstico, ¿sí? O sea, un estudio diagnóstico estrictamente no se evalúa con mortalidad. O sea, yo no debería evaluar a los pacientes con estudios diagnósticos con mortalidad. O sea, debería evaluar otra cosa para saber si en realidad funcionó o no. ¿Ok? Eso es uno. Eh, ¿Verdad? Digo, de nuevo, es como si yo fuera cirujano y quisiera evaluar la mortalidad de hacer o de diagnosticar una apendicitis aguda, ultrasonido versus TAC. Pues la verdad es que eso no tiene nada que ver, porque pues, al final de cuentas el tratamiento de la apendicitis es quitar el apéndice o darle antibióticos, ¿verdad? Entonces, ni siquiera tiene sentido a veces revisar o esperar que un método diagnóstico me altere la mortalidad. Eso también cuando, por ejemplo, la gente dice, ay, es que el BIS o electroencefalograma procesado no disminuye la mortalidad. Pues no, es un estudio diagnóstico. O sea, no te va a alterar la mortalidad el puro hecho de ponerle un monitor a un paciente, ¿verdad? Hay que saber usarlo, interpretarlo y con base a eso dar el tratamiento, ¿sí? Cosa que es importante. No es importante, perdón, poner o no poner el método diagnóstico, es saber interpretar los datos y dar el tratamiento adecuado con base a los datos de que te dio el estudio.
el método diagnóstico, no el método diagnóstico ponerlo como un rosario en sí y pensar que nomás porque le puse una tirita de plástico, ¿verdad? Con pegamento, pues ya me va a cambiar el manejo del paciente, me va a cambiar el desenlace del paciente, perdón. Entonces, digo, no sé si me expliqué ahora. Sí, 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 sí. Ok, Ya resolvió mi duda. Sí, era más que nada eso lo que sí, me quedó. perdón. Sí, no, no, una disculpa Sí, por no gracias, explicarlo pero. bien. Claro. Doctor, yo tengo una Este, duda también, perdón. ajá, En estos tres estudios que está poniendo de que se ve un ajá, beneficio en que la saturación está entre 92 y 96, yo creo que el ajá. 99% de los pacientes que metemos a quirófano todos están 98, 100. O sea, ¿ha Sí, cambiado la forma exactamente. en la que maneja algo o hace algo diferente? O sea, de nuevo, eh, eh, no, porque, o no tanto, ¿verdad? Porque de nuevo, estos datos, de nuevo, le estoy diciendo, son pacientes de terapia intensiva o de CIRA que van a estar mucho tiempo ventilados. Probablemente no hace tanta diferencia un procedimiento quirúrgico muy chiquito, ¿sí? O sea, tener la saturación al 100% por 2 horas de nuevo para una cole probablemente no hace diferencia. En un paciente sano pasa uno, ¿ok? Y si le pongo la FIOS al 50, probablemente no hay ningún problema. Más adelante ya hablo como tal de la FIO2 y qué ventajas hay de tener una FIO2 más alta versus una FIO2 más baja. Pero entonces es a lo que quiero que vean, ¿verdad? Que es, pues, a lo mejor de repente alguna persona les va a decir, oh, ¿por qué tienes porque tienes la saturación al 100? Pues, es una cola y es un paciente a uno. O sea, no hay problema, o sea, no va a pasar nada, ¿verdad? Ah, oye, es un paciente con fibrosis pulmonar, eh, no sé, va a estar 10 horas porque es una resección anterior baja. Bueno, a lo mejor ahí sí me voy a ir un poquito más abajo en la FIO2 o no me voy a estresar tanto por tener una saturación tan alta, ¿verdad? Entonces, pues, más que nada, o sea, la idea justamente de esta clase, pues, que vean en qué marco podemos trabajar, ¿verdad? O sea, no les voy a decir, se van a dar cuenta que en realidad no es como que yo les diga, ay, la saturación y la oxigenación debe ser siempre 92 a 96. O sea, no hay un rango, ¿verdad? Y ustedes deberían de tener, o yo espero que tengan, ¿verdad? La experiencia y el conocimiento, el marco teórico para saber, pues, en qué pacientes me voy a ir más a 96 o qué pacientes no me voy a estresar que tengan 100 o en qué pacientes no me voy a estresar que estén en 88 la saturación, ¿verdad? No te puedo decir en realidad como una receta de cocina, o sea, o de un pastel, ¿verdad? Que siempre vaya a ser eh, tal cosa, ¿ok? Va a haber unas cosas que sí van a ser como muy estrictas, pero de ahí en fuera muchas cosas no lo van a hacer, ¿sí? Entonces también para que tengan eso en mente. Mm, ¿Ok? Sí, doctor, No sé si gracias. sí. Ok, claro. Muy bien. Bueno, pues, a final de cuentas, justamente lo que más o menos les estoy diciendo es esto, ¿verdad? O sea, como quiera, pues hay que revisar la oxigenación, ¿verdad? Siempre va a haber mucho variación, a final de cuentas, también de la oxigenación durante las cirugías, ¿verdad? Vamos a tener, evidentemente, también, pues puede ser que tengamos episodios de saturación durante el procedimiento, ¿verdad? Y entonces también, pues, tener en mente esta parte de que pues, también va a ser un escenario cambiante, ¿verdad? Que a veces a lo mejor, eh, pues no siempre tampoco lo vamos a llegar al rango, ¿verdad? Y no siempre vamos a tener el rango a lo mejor que queremos. Pero pues sí es importante estar al pendiente, ¿sí? Y es importante tratar de acercarnos lo más que podamos. Eh, de nuevo, en cuanto a los valores de PaO2, de presión arterial de oxígeno, ¿verdad? Eh, y de nuevo, estos son valores pues, de terapia intensiva, pero lo que sí quiero que vean de nuevo es eh, los valores de oxigenación, ¿verdad? Ya como tal, tomando una gasometría y viendo la PaO2, ¿verdad? Tiene una forma de U la mortalidad. O sea, evidentemente
la PA2 muy baja pues es mala, pero también la PA2 muy alta es muy mala. Y al menos en los pacientes de terapia intensiva, pues vamos a tener un rango, ¿verdad? Al menos este primer estudio dice 66 a 79 milímetros de mercurio, es donde hay menos mortalidad en los pacientes de terapia intensiva con CIRA y así se vayan es como el rango seguro. Este otro estudio es 101 milímetros de mercurio, ¿verdad? Donde hay menos mortalidad. Entonces, por eso también les pongo pues, ese rango más o menos entre 60 y 100. Y además con la fisiología tiene sentido que ese sea el rango normal, por así decirlo, donde seguramente vamos a tener menor mortalidad. ¿Ok? Entonces, si tomamos una gasometría, ¿verdad? Pues ahí sí a lo mejor nos guiaríamos un poquito más por esto. Pero de nuevo, son pacientes con terapia intensiva y, ¿cómo se llama? Y que probablemente también muchos de ellos tienen SDRA. Pero tiene sentido que este sea el rango seguro, entre 60 y 65, rango bajo, ¿verdad? Pues, está hablando de una saturación de 90, 92 versus el 100, ¿verdad? Que ya es como el límite donde seguramente la saturación pues también va a estar al 100, pero no te vas a ir ya a 200, 300, que también ya pudiera ser deleterio. Ah, y bueno, pues también otra cosa que pudiéramos buscar va a ser la PAFI, ¿verdad? Otra meta que pudiéramos buscar va a ser la PAFI. La verdad, normalmente, pues la PAFI normal, por así decirlo, es más o menos 300, ¿sí? Es la PAFI normal que deberíamos de tener más o menos, ¿verdad? O que tendría un paciente sano, sin ninguna patología pulmonar, ¿verdad? Es normal o lo normal es arriba de 300. Obviamente, pues, sí puede haber valores un poquito más altos, ¿verdad? Pero vamos a empezar, la base va a ser 300. Y de hecho, pues ahí ya empiezan las definiciones de SDRA, incluso abajo de 300. Sí, obviamente, pues la idea, ¿verdad? Justamente, pues, de usar la PAFI es que eh, me va a normalizar hasta cierto punto si esa presión es presión arterial de oxígeno arterial, ¿verdad? Es normal para la FIO2 que estamos administrando, pero la verdad es que también la PAFI va a depender de muchas cosas, incluyendo aquí lo más importante que viene, que es la fracción de Shunt, sí, y no tiene una relación lineal tampoco con la PAFI, o sea, no es como mientras más PAFI des, más oxígeno des, más PaO2 vas a tener, seguramente por mecanismos ahí propios del pulmón, ¿verdad? Que no tiene una relación lineal, entonces, también para que tengan eso en mente. La PAFI no es una relación lineal con la PA2 no es una relación lineal con la fricción inspirada de oxígeno, contrario a lo que alguien pudiera pensar. Y de hecho, si se fijan, tiene mucho esta forma de U. Sí, bueno, nada más para que lo consideren. Eh, Estrictamente, ¿qué pasa en los pacientes con ventilación mecánica adentro de quirófano? Pues la verdad es que por todos los cambios que ya vimos, ¿verdad? En algún punto de las clases, la verdad es que muchos pacientes van a tener PAFI abajo de 300. No todos los pacientes van a tener PAFI arriba de 300. De hecho, el 79%, o sea, casi el 80% de los pacientes van a tener PAFI abajo de 300, pero es por los cambios pues, que ocurren con la posición y con la anestesia normalmente, pero no quiere decir que el paciente necesariamente esté enfermo. Sí, eh, ¿cómo se llama? Y incluso el 50% van a tener PAFI abajo de 200 y todavía menos el 20% o el 17% de los pacientes van a tener PAFI abajo de 100. Y ahora en este estudio la verdad es que encontraron que la mortalidad solo aumentaba en realidad abajo de la PAFI ¿cómo se llama? Abajo de 100. Sí, incluso tener una PAFI abajo de 200, no, o sea, bueno, entre 100 y 300, al menos en el intraoperatorio parece que no es tan malo, ¿sí? Pero sí, o sea, una PAFI abajo de 100 ya definitivamente sí es anormal. Entonces, probablemente, o sea, la interpretación, lo que buscaríamos de este estudio, pues es que en realidad puede ser, como les digo, hasta cierto punto normal o esperado tener PAFIs bajas, ¿verdad? Que no se estresen, ¿verdad? Pero definitivamente abajo de 100 sí ya es dañino o ya sería un problema. ¿Ok?
Eh, ¿Qué pasa si no tengo gasometría? Que sé que pudiera llegar a pasar, ¿verdad? Oye, el paciente se me quedó el brazo guardado y ya no le puedo tomar, ¿cómo se llama? Una gasometría. Pues podemos usar la SAFI, es equiparable, ¿verdad? Con o sea, tomar la saturación entre la FiO2 es equiparable, al menos por SOFA, es equiparable en, pues como usarlos intercambiablemente, ¿verdad? Nomás ahí tener en cuenta que sí cambia un poquito por esta parte, ¿verdad? O sea, te lo cambian un poquito. Sería, por ejemplo, PAFI abajo de 100, pues en realidad sería una SAFI abajo de 90 más o menos. Ok. Ahora, pues esto igual es nada más en pacientes, teóricamente en pacientes de terapia, pero probablemente también lo pudiera aplicar un poquito a pacientes, ¿cómo se llama?, de anestesia. Otros parámetros de oxigenación que pudiéramos llegar a buscar un poquito más nuevos. En el Zambrano, pues sabemos que tenemos el Rainbow, ¿verdad? Y bueno, en muchos lados ya hay Rainbow, ¿verdad? Y el Rainbow te va a dar esto, que es el Oxygen Reserve Index, el ORI, ¿sí? Este te ayuda teóricamente un poquito, perdón, a justamente eh, este parámetro en donde la curva de distribución de la hemoglobina, ¿verdad? Ya está en la parte más plana, no en la parte ascendente, ¿verdad? Este, y te ayuda un poquito a saber qué tanto, pues ahora sí que reserva de oxigenación tienes, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, o sea, cuando la saturación es arriba de 100, ¿verdad? Pues te dice qué tanto más tienes arriba de 100 un poquito. Así es como se interpreta, por así decirlo. Entonces, puedes tener, por ejemplo, una saturación de 100, pero un ORI de 0, pues quiere decir que estás justo ahí en la parte un poquito que apenas va aplanándose. Y, ¿cómo se llama? El ORI de 1, ¿verdad? Pues ya te habla de que estás como ya muy lejos de esa parte, ¿sí? Entonces, pues así es como se interpreta, por así decirlo. ¿Qué tanto rango más tienes de cuando el pulsoxímetro te marca arriba de 100? ¿Qué tanto más rango arriba de el 100, por así decirlo, tienes? Tomando en cuenta pues la PaO2, que no la puedes en realidad medir invasivamente, pues esto te va a ayudar un poquito a, 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 a decir qué tanto más oxígeno por PaO2 tienes cuando la saturación está por arriba de 100 y ya saturaste completamente la hemoglobina, pero se llama índice de reserva de oxígeno. Ok, evidentemente, pues también probablemente aquí lo que buscaremos es entre el cero y entre el cero y el 1, por así decirlo. Más allá, pues ya no lo quieres tampoco, porque ya también estás pasando mucho. Te ayuda también a dar un poquito más de tiempo la ventaja de saturación o de tomar acciones. ¿Verdad? O sea, si lo tenías, por ejemplo, el Orien en punto 5 y ves que empieza a bajar, pues ya te está avisando que algo está pasando a lo mejor. Entonces te da mucho más tiempo para actuar porque pues obviamente detectas los eventos de saturación más rápido, ¿verdad? Y probablemente eso es lo que, o eso va a ser el valor agregado. Bueno, recordar que también tenemos el NIRS. Ahora aquí pues nada más es importante comentarlos, ¿verdad? Que el NIRS, digo, no lo vimos muy bien, o bueno, no lo vimos, pero pues también dentro de los algoritmos o dentro de los parámetros que debemos de revisar cuando el NIRS baja, ¿verdad? Pues va a ser, pudiera ser que tengamos, ¿verdad?, que hacer algo con el ventilador, ¿verdad? Digo, no es siempre, ¿verdad? Evidentemente también se revisa la hemoglobina, se revisa el gasto cardíaco, se revisan cuestiones pues, otras cuestiones, ¿verdad? Eh, y bueno, obviamente pudiera ser que requiramos, como quiera, tener alguna intervención si es que el NIRS baja, ¿verdad? Especialmente si es bilateral. Nada más para comentarles eso, ¿verdad? O para recordar esa parte también. Doc, tengo una duda ahí. Sí. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene como, Ujú. este, ahí el NIRS funciona igual, pero en base al ECMO o hay como, Sí, funciona igual en base al ECMO. O sea, se interpreta literalmente igual. O sea, lo primero que tienes que ver es si es
o sea, si la alteración del NIRS fue de un lado, sí, usualmente hay que tener los dos lados cerebrales, ¿verdad? Si es un lado, te está hablando de que es algo de ese lado. Sí, específicamente, por ejemplo, que no haya habido una cuestión de embolia pulmonar, una hemorragia, ¿verdad? De un lado que te va a hablar de que el paciente le pasó algo de ese lado del cerebro, ¿verdad? Pero cuando el problema es bilateral, sí, pues es un problema global. Si es un problema global, o es porque el oxígeno no le estás entregando suficiente oxígeno al tejido, o el tejido está consumiendo más oxígeno. ¿Sí? Si el tejido cerebral está consumiendo más oxígeno, pues eh, ¿verdad? Pues está utilizando más oxígeno, le está sacando más oxígeno a la hemoglobina, ¿verdad? Pues te está hablando de que, pues, que te puede consumir más en el cerebro. Pues obviamente que el paciente esté despierto, ¿verdad? Entonces por eso es que veas la sedación o que el paciente tenga dolor, por eso es que le pones analgesia. Sí, otras cuestiones es que, por ejemplo, esté convulsionando, ¿verdad? Pues porque las convulsiones son anormales, van a ocupar más oxígeno el paciente, las células, ¿verdad? Entonces te van a sacar más oxígeno, entonces pues hay que darles anticonvulsivantes o ir a buscar las convulsiones. Puede ser que haya hipertermia o que haya fiebre, ¿verdad? Pues a final de cuentas la fiebre también va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces también a lo mejor es eso. Y bueno, que haya mucha actividad neuromuscular a final de cuentas. Entonces por eso es que pues, te dicen esas cosas. Y lo otro, pues obviamente es que vas a ir a buscar la parte de la optimizar la entrega de oxígeno. ¿Cómo optimizamos la entrega de oxígeno? Pues mejorando la parte ventilatoria, mejorando la hemoglobina o mejorando el gasto cardíaco, ¿verdad? Ahora, si el paciente está en ECMO, pues la oxigenación pues, se optimiza con el ECMO y si estás en ECMO, pues también el gasto cardíaco se optimiza con el ECMO. Entonces, por eso es que funciona a final de cuentas igual, ¿sí? Simplemente, pues aquí si el paciente está en ECMO, ¿verdad? Pues a causa seca, ¿sí? Para optimizar el gasto cardíaco o para optimizar la entrega de oxígeno o pues transfundir, ¿verdad? ¿Quedó claro? Sí, ¿Más Doc. claro? Y otra Ya duda, está. cuanto a la Ey, colocación de los parches, sí puede estar puesto en alguna otra parte que no sea como frontal, o sea, sí funciona. claro, o sea, pues de hecho está seguramente, a lo mejor todavía no lo han visto, pero pues la verdad es que también lo puedes poner en otros tejidos, ¿verdad? Y al final de cuentas lo interpretarías más o menos igual. Pero sí se puede poner en otras partes. Usualmente en cardio, en neuro, pues lo pones en frontal porque pues es como lo que, pues como lo más importante, ¿verdad? Por así decirlo, hasta cierto punto del cerebro, ¿no? Este, eh, pero sí se puede poner en otros lados si funciona igual y se interpreta básicamente igual, nomás que parece orden. Entonces lo puedes poner así en lumbar y seguramente te va a estar viendo la renal, ¿no? Entonces a veces lo pones en los lumbares para ver interpretarlo, pero en el riñón. O lo pones en las extremidades, justamente por las cánulas del ECMO, para interpretarlo con el tejido de la pierna, ¿no? Entonces, pero sí funciona también en otros tejidos. Y pues obviamente, teóricamente, también va a funcionar en otra parte del cerebro. Sí, Ok, doctor, gracias. claro. En cuanto a qué método vamos a buscar del dióxido de carbono, bueno, vamos a buscar una presión arterial de CO2, ¿verdad? De 35 a 45. Vamos a buscar un end-tidal igual de 35 a 45 porque teóricamente debería ser muy similar. Pero bueno, dice Pepe, obviamente recordar que pues, el CO2 también va a tener inferencia con el pH, entonces también lo tenemos que interpretar con el pH. Entonces, usualmente, o también si lo consideras apropiado, pues también deberíamos de revisar el pH y que el pH esté igual en el rango normal entre 7.35 y 7.45. Y bueno, pues en algún punto pudiéramos incluso considerar revisar la fracción de espacio muerto, ¿verdad? Que es el BDBT. Este, pero bueno, vámonos rápido. En cuanto a la presión parcial de oxígeno, perdón, de CO2, ¿verdad? Algo muy importante es que pues la hipercapnia por sí sola siempre va a ser dañina, ¿verdad? Entonces, nada más tener en mente eso, que
lo mejor, por así decirlo, pues es mantener normocapnia. Ahora, seguramente no has escuchado el término de hipercapnia permisiva, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? Y esto, pues pongo también este estudio, es que es solo con volumen corrientes bajos, ¿verdad? O sea, ventilación protectora y solo es NSDRA, ¿ok? Si por alguna razón tienes el CO2 alto, ¿verdad? Y sano, pues es que hay hipercapnia permisiva, porque alguna vez lo escuchaste, solo aplica en SDRA. Sí, esto es uno de estos conceptos que en realidad solo aplica en SDRA. Probablemente y un poquito a lo mejor, ¿verdad? Tomando en cuenta el pH, a lo mejor en pacientes muy crónicos de POC o de asma o de alguna otra patología pulmonar, si el pH está normal, con ese CO2, a lo mejor también. Sí, pero en los pacientes sanos definitivamente la hipercapnia es dañina. Entonces ahí sí tener mucho cuidado también en eso. En cuanto al pH intraoperatorio, ¿verdad? Nada más también tener en cuenta que no lo único que lo afecta es el CO2, ¿verdad? Usualmente la mejor manera de guiarlo o de interpretarlo, el CO2 y el pH va a ser en los pacientes con una patología respiratoria previa, ¿verdad? Justamente lo que les comentaba de poco asma, a lo mejor, bueno, obesidad también, ¿verdad? Bueno, a lo mejor voy a tener el CO2 un poquito alto, por así decirlo, si tengo un bicarbonato alto y un pH alto, ¿verdad? Un pH normal, ¿verdad? O sea, un paciente muy obeso, ¿verdad? Pues a lo mejor voy a tener una PCO2 de 52, no debe haber problemas, y mi pH también está normal porque pues él ya tiene retención de CO2 crónica y su bicarbonato ya de manera crónica está en 35, ¿no? Por decir algo. Pero en los pacientes sanos, pues tener mucho en mente también que la hipoperfusión, la lesión tisular y la reanimación hídrica muchas veces también van a tener influencia obviamente en el pH, ¿verdad? Entonces también tener eso en mente. Este, en ese caso, pues a lo mejor sí es conveniente tratar de barrer o de, si es posible, ¿verdad? Dentro de los parámetros de protección pulmonar, tratar de llevar el CO2 a un pH normal. O sea, si tengo, por ejemplo, un paciente muy chocado con pH de 7.1 y un CO2 normal de 35, pues a lo mejor si el paciente no tiene una patología pulmonar, estoy todavía dentro de los parámetros de protección pulmonar, bueno, pues a lo mejor lo puedo tratar de llevar el CO2 un poco más bajo también, ¿verdad? Tener eso en mente que también lo pudiera llegar a ser, ¿ok? Obviamente, pues no siempre vamos a estar en esa situación. Usualmente lo que vamos a ver va a ser el CO2 al final de la expiración. Y pues aquí sí hay datos, ¿verdad? Intraoperatorios muy importantes que hay que tener en mente. Hay dos estudios muy importantes, o bueno, grandes, ¿verdad? A final de cuentas, donde ven justamente la relación entre el end-tidal de CO2 intraoperatorio y la mortalidad. Y lo importante aquí es que se ve mayor estancia intrahospitalaria prolongada, al menos en este estudio, con un end-tidal menor de 35. Sí, y ahí están los datos y da un odds ratio de 5.1, o sea, 5 veces más, ¿verdad? Complicaciones, por así decirlo, si tienes el end-tidal abajo de 35. ¿Sí? Entonces ahí sí también es importante, porque de repente también hay gente que dice, no, pues barre el CO2 por lo que quieras, ¿no? Oye, pero pues, no, o sea, de nuevo, o sea, a lo mejor el pH estaba normal, es un paciente sano, ¿verdad? Sin ninguna patología pulmonar, sin ninguna patología de choque, de enfermedad renal que te cambie mucho el pH, ¿verdad? En esos pacientes, en los pacientes normales, probablemente sí sea hasta cierto punto dañino o puede ser dañino tener el CO2 en tidal tan bajo, ¿verdad? Tener eso en mente. Ahora, este es otro estudio, ¿verdad? Igual, ¿cómo se llama? eh, sí hay una relación, ¿verdad? Ay, perdón. ¿Verdad? El end-tidal de CO2 bajo, o sea, sí se asocia a complicaciones pulmonares postoperatorias, ¿ok? Incluso matched, ¿verdad? Un poquito, ahí vienen los datos. Entonces, sí, tener mucho cuidado que el CO2 bajo probablemente tenga inferencia. Ahora, pues estos son estudios retrospectivos y entonces es un poquito difícil saber si es que el CO2 bajo daña al paciente o el CO2 bajo te está hablando de otra cosa que está dañando al paciente.
¿ok? Entonces sí tener en mente eso, ¿verdad? Entonces, uno, pues no tener el CO2 tan bajo, expirado, ¿verdad? O sea, no tenerlo abajo de 35 probablemente, o tener mucho cuidado cuando lo tenemos con el CO2 abajo de 35. Pero más importantemente probablemente es, si el paciente tiene CO2 abajo de 35 y tú no lo pusiste así, pues también hay que ir a buscar algo mejor. ¿Por qué? ¿Ok? Y esto, bueno, es en relación probablemente al espacio muerto. Ahora, en pacientes con SDRA, el espacio muerto es un marcador de severidad. O sea, mientras mayor espacio muerto tengamos, mayor mortalidad hay. Sí, eso quiere decir, pues el aumento de espacio muerto, pues yo lo vería o lo pudiera ver de nuevo con un CO2 expirado muy bajo, ¿verdad? Entonces pudiera ser que eso esté pasando, que yo tenga mucha fracción de espacio muerto. Entonces, pues, ¿qué me va a dar una fracción de espacio muerto en un paciente normal, por así decirlo, ¿verdad? Muy alta, pues uno, un PIB excesivo, ¿sí? El PIB excesivo te va a llevar a que tengas más zonas de West 1, o sea, el alveolo tiene demasiada presión, ¿sí? Entonces, un PIB excesivo, una ventilación excesiva pudiera llevarme, evidentemente, a una mayor fracción de espacio muerto, ¿verdad? Y a una mayor mortalidad, probablemente. Y dos, la inestabilidad hemodinámica también. De nuevo, ahí lo que pasa es, de nuevo, o sea, ahí la presión, el gasto cardíaco está tan bajo que me lleva a tener zonas de West 1, lo cual no son normales, y eso me va a aumentar el espacio muerto. Entonces, si tengo el CO2 bajo, ¿verdad? Pues al final de cuentas a todos nos ha pasado. Tengo el paciente con bradicardia, ¿verdad? Oye, el CO2 está en 20, le pasa atropina y el CO2 sube a 30, por decir algo, ¿no? Eso te está hablando, ¿verdad? Entonces, eh, eh, mucho cuidado con mantener el CO2 muy bajo, excesivamente bajo. Puede ser que sea dañino para el paciente. Dos, te puede estar hablando de otra cosa, ¿ok? Bueno, en cuanto a las presiones, ¿qué vamos a buscar en las presiones? Bueno, nada más rápidamente recordar que vamos a tener la presión pico, que va a ser la presión máxima que vamos a tener en la vía aérea, ¿verdad? Vamos a tener la presión meseta, ¿sí? Que va a ser la presión o la presión plató, que va a ser la presión, ¿verdad? Después de una pausa inspiratoria, ¿sí? Y que obviamente pues va a ser, me va a hablar de la presión alveolar, lo que ya habíamos visto. Vamos a tener este otro componente que va a ser la presión transviaria, que va a ser la meseta menos la pico, ¿verdad? Esto me va a hablar de la resistencia de la vía aérea, ¿ok? Y pues obviamente vamos a tener también de manera importante la presión de distensión o la driving pressure, ¿sí? Que también ya habíamos visto. ¿Ok? La driving pressure va a ser, pues entonces, la presión, bueno, la PIP, ¿verdad? Menos la presión meseta. Y obviamente, pues la PIP, porque ya sabemos. ¿Por qué va a ser importante la driving pressure? Pues va a ser un reflejo de la relación que hay entre mi volumen corriente y, como tal, mi compliance o mi elastancia pulmonar. ¿Ok? Que bueno, que era lo que, pues como quiera ya se había visto en las clases. Entonces, pues, ¿cuáles van a ser mis metas? De la presión pico, lo que está escrito es que sea menor de 40, pero pues ahorita vamos a ver que pues en realidad lo que menos importa. De la presión transviaria en realidad no hay datos, probablemente pues tampoco importe. De la presión meseta es muy importante, lo que ustedes van a leer va a ser menos de 30, pero probablemente todavía debería de ser menor. ¿Ok? Del PIB, bueno, no aplica, vamos a ver ahorita qué es lo importante de PIB, o vamos a ver más adelante qué es lo importante de PIB. Y de presión de conducción, driving pressure, 15, ¿verdad? También es lo que a lo mejor pudiera ser que vayan a llegar a leer, pero vamos a ver que probablemente también la anestesia debe ser un poquito más bajo. ¿Ok? Eh, Hay otro concepto que es la presión de distensión dinámica, que es donde, pues, evidentemente, ¿verdad? Eh, eh, sí, perdón. Eh, Perdón. Sí. Este, Doc, ¿y la Mande. complianza en un Ajá. paciente con
laparoscopía, ¿cuál es lo normal? Porque el otro día estaba en una cirugía y el doctor estaba muy aferrado a bajarle todo porque estaba muy baja la confianza para él, pero luego yo lo busqué y decía que no pasaba nada porque era laparoscopía. Con, o sea, confianza, no, la confianza debería ser normal, ¿sí? O le deberías de buscar la confianza normal, ¿sí? Porque digo, ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero o más Ok. adelante, eh, pero la confianza debe ser normal, ¿sí? O sea, porque pues, no tendría por qué modificarse mucho. Y como quieras, si se modifica, deberías de buscar, ¿verdad? Llevarlo a lo más normal, este, que a lo mejor, digo, a lo mejor es lo que voy a hablar un poquito, digo, más adelante. Entonces dame chance y a ver si Ahora, te responde la respuesta, ¿ok? ok, gracias. Este, Va, entonces les digo, también está este concepto de presión de distensión dinámica, ¿verdad? Sí, presión de distensión dinámica, que pues, evidentemente puede ser difícil en anestesia hacer la pausa inspiratoria, ¿verdad? Lo suficientemente larga, que teóricamente debe ser 5 segundos, ¿verdad? Teóricamente para que seas lo suficientemente confiable, entonces los ventiladores usualmente no te van a ayudar para eso. ¿Ok? Los de anestesia, los de terapia intensiva sí tienen la maniobra, pero los de anestesia no lo suelen tener y medio tienes ahí que andar viendo. Entonces, como es un poquito difícil hacer bien, probablemente, pues a lo mejor yo puedo usar la presión de distensión dinámica, o sea, no medir la meseta, sino medir nada más del PIB, ¿verdad? Medir del PIB a la presión pico, considerando que la presión transviaria no debería de modificarse mucho con ni la anestesia ni ninguna patología más que fuera así importante más que probablemente broncoespasmo o que se te doble el tubo, si quieres verlo así. Este, ¿Verdad? Pues probablemente pudiera usar la presión de distensión dinámica, o sea, la driving pressure dinámica, en vez de la driving pressure correcta, por así decirlo. O sea, usar PIP menos pico en vez de usar PIP menos meseta. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, de la presión pico, pues la verdad es que no hay muchos datos, ¿verdad? En realidad hay una asociación con la mortalidad o complicaciones postoperatorias muy débil. Al menos encontré un estudio donde arriba de 30 sí se asocia un poco a mortalidad, pero la verdad es que no era muy importante esta asociación. Doctor, se Mande. dejó de compartir su pantalla, o no sé si lo Sorry. hizo. Ya, no, perdón. Fue el Zoom. Qué pena. Ahí va. Ahí está. Ya. Bueno, ¿ahí ya se ve? Sí, Sí, ok, cool. Uy, perdón. Ah, bueno, entonces les digo, hay una asociación con la mortalidad débil, la presión pico. Eh, bueno, aunque sí hay algunos datos que incluso arriba de 30 incluso es lo dañino, ¿verdad? Y al menos otro estudio donde comparaban 19 contra 21, incluso 21, pues era dañino, ¿verdad? Entonces, sí es importante revisarla, pero no va a ser la más importante al final de cuentas. Pero pues, sí tener en mente que pues, la presión pico te puede estar hablando de algo importante está sucediendo, ¿ok? ¿Por qué no va a ser tan importante? Por lo que ya más o menos les había, ay, perdón, comentado, ¿verdad? De, pues esto, o sea, la presión pico, pues al final de cuentas también va a incluir la presión transviaérea, para que se pudiera teóricamente alterar en algún momento. Ahora, la presión meseta, ¿verdad? La presión meseta, el valor va a ser de 30, pero este valor es un valor teórico, de hecho viene de, pues justamente, probablemente mi presión meseta de 30 aquí viene, ¿verdad? Viene de este concepto, que es que en capacidad pulmonar total, ¿sí? O sea, cuando yo inflo completamente mis pulmones a lo más que pueda, más o menos deberías de tener
meseta de 30 o a eso va a llegar más o menos, ¿sí? En capacidad pulmonar total. O sea, lo que quiere decir es que la presión meseta de 30 te va a hablar de que ya estás en capacidad pulmonar total, teóricamente. De ahí viene ese valor, ¿ok? Ahora de eso, la verdad es que también hay muchos datos, ¿verdad? Pero, pues evidentemente, pues capacidad pulmonar total ya estás muy alto probablemente. Entonces, el rango es hasta 30, pero probablemente lo seguro es todavía más abajo. Entonces, sí hay datos de que probablemente sea más seguro incluso mantener la presión plató abajo de incluso de 30. Por ejemplo, eh, este se hizo un estudio, ¿cómo se llama? De anestesia, ¿verdad? La presión plató sí debería de ser menor. Entonces, por ejemplo, de hecho, en este estudio se iban hasta 16 o encontraba que hasta 16 es lo normal probablemente en anestesia. Y digo, pues todos lo hemos visto a final de cuentas. Si tú vas a un paciente normal, pues de hecho la presión pico ni siquiera sube a 17, 18, que quiere decir que la presión se debe andar en eso, 16, 15 probablemente. Entonces, ya una presión meseta arriba de eso probablemente ya te está hablando de que pues al menos hay algo que está alterando la mortalidad, ya sea por algo propio del paciente o algo que estamos haciendo. Eso es uno. La otra es que en pacientes con en terapia intensiva y en SRA, pues ya se asocian presiones plató mayores, se asocian ya a falla cardíaca derecha. Entonces, de nuevo, el valor donde no hay aumento de la mortalidad en estos pacientes es de 27. De nuevo, 30 probablemente ya sea muy alto. ¿Ok? Entonces, probablemente los valores incluso al menos de presión pico arriba de 40 y presión meseta arriba de 30 incluso ya están muy exagerados y probablemente solo aplican en pacientes con una patología pulmonar muy grave. Entonces, teóricamente lo que deberíamos buscar son las presiones pico más bajas y las presiones meseta más bajas. ¿Ok? Eh, ¿Qué más deberíamos de buscar, verdad? De las presiones, pues la presión de distensión probablemente esta va a ser la más importante, sí, a final de cuentas. Y ahorita vamos a ver un poquito más o menos por qué. Y va a ser un reflejo del volumen corriente, ¿verdad? Y de la compliance pulmonar respiratoria, o en otros lados lo pueden leer como elastancia. Tú nada más recuerden, compliance y elastancia son recíprocas, ¿ok? Si te dicen compliance baja, es elastancia elevada. Y al revés, elastancia baja es compliance alta, ¿ok? Este, pero pues a final de cuentas es un reflejo, ¿verdad? De cuánto volumen está metiendo el paciente y cómo está, pues como tal, la compliance del paciente. Entonces, a lo mejor esto toma un poquito de lo que preguntaba Majo, ¿verdad? Entonces, por eso va a ser importante, por así decirlo, ¿sí? Ahora, pues la presión meseta en realidad le estás quitando, por ejemplo, a la compliance le estás quitando pues, nada más la parte del volumen corriente, por así decirlo. Entonces, te va a hablar la presión, la driving pressure, ¿verdad? Pues te va a hablar mucho justamente de cómo está la compliance del pulmón, ¿ok? Y de esto hay pues bastantes datos, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, a lo mejor van a leer que es arriba de 15 lo dañino, pero en anestesia parece ser que lo importante es incluso arriba de 13, o sea, incluso más bajo. De nuevo, porque son pacientes sanos, ¿verdad? El 15 es en pacientes con SDRA, pero 13 es en pacientes sanos, ¿ok? Y pues arriba de 13 se asocia a complicaciones pulmonares postoperatorias. Eh, este es otro estudio, el otro era 13, este encontró 14, ¿sí? Eh, Muy bien. Eh, ¿Verdad? Otra cosa muy importante es que pues, también a más tiempo, ¿verdad? Que estés con esa driving pressure elevada, pues evidentemente también más complicaciones pulmonares vas a tener, ¿ok? Ah, y entonces, de nuevo, pues a lo mejor no puedes medir la presión meseta adecuadamente, a lo mejor el ventilador no te lo permite, a lo mejor por el modo ventilatorio no lo puedes hacer, no pasa nada, pudiera ser que usemos la presión dinámica. Y entonces, sí hay datos de que la presión dinámica, ¿verdad? Driving pressure dinámica se asocia con la presión meseta normal en los pacientes en anestesia. De nuevo, esto sí es en anestesia, a lo mejor en terapia intensiva no funciona, pero en anestesia sí. O sea, al menos en en anestesia sí puedo usar la driving pressure dinámica, sí. Sí la puedo usar como un cambio o cambiarla, por así decirlo, por la driving pressure normal. O
seguramente todo va a estar bien. Entonces pasa lo mismo, o sea, arriba de 15 más o menos de driving pressure dinámica hay un aumento en la mortalidad. ¿Ok? Y la otra es que, mira, pues si por cada centímetro de agua de driving pressure dinámica arriba te aumenta el odds ratio de mortalidad de 1.04. Eso quiere decir que la mortalidad aumenta por cada 5%, o bueno, 4%, perdón, más bien. La mortalidad aumenta 4% por cada centímetro de agua que tu driving pressure esté arriba de lo normal. ¿Sí? Entonces, pues también es algo importante. De manera importante es independiente del PIB, ¿verdad? Y entonces sí sirve, ¿ok? Que igual a lo mejor en terapia intensiva no puedo aplicar necesariamente la driving pressure dinámica, pero en quirófano sí puedo revisar al menos mi driving pressure dinámica y asumir que si mi driving pressure dinámica está elevada, la driving pressure normal o correcta, por así decirlo, debe estar elevada también. Ahora un poquito de lo que ya hemos visto también ya para acabar rápido, el poder mecánico, ¿verdad? Eh, pues ya habíamos visto, ¿verdad? Es la energía que se le está dando al pulmón con el ventilador, ¿verdad? Y entonces ya habíamos visto que la energía es la presión, ¿verdad? O sea, la presión y el volumen, ¿verdad? Y el área bajo la curva, pues es la energía que está recibiendo mi paciente, el pulmón del paciente, ¿verdad? Todo esto es energía, ¿ok? Que puede potencialmente dañar al pulmón. Y como ya les había comentado, ¿verdad? Pues tiene un componente elástico dinámico, un componente elástico resistivo y un componente elástico estático, que es el PIP, ¿verdad? Y pues la idea es que obviamente, creo que esto yo lo pongo en otra diapositiva o lo puse en la otra vez que vimos esto. ¿Verdad? Pues esto va a ser repetirse con cada ciclo respiratorio, ¿verdad? Hasta donde eventualmente, pues esto me puede evidentemente dañar el pulmón, perdón. Chingada madre. Entonces eso va a ser mi poder mecánico, perdón, que es la energía por tiempo, o sea, la energía de una respiración individual por el tiempo y lo vamos a medir en joules por minuto. ¿Ok? Ahí viene, maldita sea. Entonces va a ser el trabajo entre el tiempo, ¿verdad? Que me va a dar joules por minuto o joules por segundo. ¿Ok? Que es el poder mecánico. Entonces, pues de manera importante, ¿verdad? Es una fórmula muy complicada, ¿verdad? Pero nada más pues hay que tener en mente qué es lo que la compone, ¿verdad? Obviamente va a ser la frecuencia respiratoria, sí. ¿Verdad? Que es RR, Respiratory Rate. Obviamente, este componente es el flujo, o sea, mientras más rápido meta yo ese volumen, también es peor. El volumen corriente, ¿verdad? Y el PIP. ¿Ok? Entonces, de esas tres cosas va a depender que yo le estoy moviendo. ¿Ok? Pero pues también obviamente depende del paciente, principalmente de nuevo de la elastancia y de la resistencia del paciente, ¿no? O sea, la resistencia de la vía aérea del paciente. O sea, estos componentes, ¿verdad? Son del paciente, ¿verdad? ¿Qué modifico yo? El flujo, el volumen corriente, el PIP, básicamente. ¿Ok? Y pues también de manera importante, el poder mecánico se ha asociado a complicaciones pulmonares postoperatorias, ¿verdad? Mayor de 12. De nuevo, en SDRA probablemente vayan a leer que es 14-15, pero en anestesia probablemente sea incluso menor, ¿ok? Y se asocia a complicaciones pulmonares postoperatorias independientemente ¿cómo se llama? Independientemente del PIB. Y otro factor importante es también cada aumento de un joule por minuto por arriba de, ¿cómo se llama? De lo normal, o sea, de 12, ¿verdad? Me va a aumentar, o sea, tiene un odds ratio de 1.28. Eso quiere decir que por cada un valor de un joule por minuto de que se suba arriba mi poder mecánico de lo normal, la probabilidad de complicaciones postoperatorias me aumenta un 30% y a 28%, es lo que quiere decir, ¿verdad? O por cada 4, que sería por una percentila en este estudio, hasta 40%. Ahora, porque, o sea, sí, pues el poder mecánico, pero pues la verdad es que ya vieron la forma, está súper complicada, depende de muchos factores del paciente, ¿verdad?
a lo mejor yo pues digo, no, pues entonces ¿de qué me sirve? Me sirve lo siguiente, más que nada de los componentes justamente del poder mecánico. Y entonces aquí lo importante es que los componentes más importantes del poder mecánico, sí que yo voy a modificar, van a ser estos, o estos tres, o que yo puedo modificar van a ser estos tres, sí, que es esta curva. Sí, o sea, el volumen minuto, el volumen corriente, ¿verdad? Y, o el flujo, ¿verdad? Pero pues de manera importante, lo que yo voy a medir o mi meta pues va a ser justamente la driving pressure, ¿sí? En menor medida la frecuencia respiratoria, que es esto, y en menor medida el PIB, que es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque yo no pueda medir el poder mecánico, pues como quiera, mi principal meta, como quiera, que probablemente yo me estoy quedando bien, que yo voy a saber que me estoy quedando bien con poder mecánico, que por el momento solo va a ser teórico, que todavía no lo puedo medir necesariamente, todavía no lo puedo calcular como muy bien, pues mi principal meta para saber que el poder mecánico está bien va a ser la driving pressure, ¿sí? Que también pues me va a estar entonces hablando obviamente justamente de esto, el volumen, el flujo y de la compliance, ¿sí? Entonces, volumen corriente, flujo y o compliance, ¿verdad? Sí, de todo eso me va a estar hablando la driving pressure. Me puede estar hablando de que el volumen corriente está muy alto, me puede hablar de que el flujo está muy alto, ¿verdad? O me puede hablar de que la compliance está muy mala del pulmón del paciente. Entonces, no estrictamente tengo que revisar, o necesariamente no tendría que revisar a lo mejor la compliance. Yo me puedo quedar a lo mejor con la driving pressure nada más, ¿sí? Y asumir que a lo mejor si tengo alterada la driving pressure y no cambié el volumen corriente, porque obviamente pues a lo mejor no le moviste el ventilador, pero cambió la driving pressure, pues está hablando de que seguramente cambió entonces la compliance, ¿ok? Y por eso es importante la driving pressure, porque te habla de muchas cosas. ¿De qué? Volumen corriente, flujo de driving pressure, ¿sí? Y si está elevada, te está hablando de que el paciente está recibiendo más daño porque es el componente más importante del poder mecánico, ¿ok? Y pues ahí nos quedamos porque me superpasé, ¿ok? No sé, dudas o preguntas. Doc, normalmente usted de cuánto maneja el volumen tidal en un paciente sano en anestesia. Ok, esa es la siguiente clase, ¿verdad? Pero pues debería ser igual, 6 a 8. Ok, ¿Sí? gracias. Claro. ¿Algo más? Y no es que yo bueno, punto, o sea, no es que yo, ¿verdad? O sea, soy yo, no, o sea, hay estudios, ¿verdad? No, no, no es que fui yo y yo lo dije, hay estudios, ¿ok? Y lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Gracias, Doc. Claro, Gracias, doctor. muy bien. A ustedes, muchas gracias.